Bueno, de nuevo, bienvenidos a la clase de química del día de hoy, la cual tiene el siguiente derrotero. Vamos a hablar de una presentación en una fase 1, luego una fase 2 vamos a dar el inicio, una fase 3 vamos a dar el desarrollo de la actividad planteada para el día de hoy y vamos a hablar de una fase de cierre. Entonces vamos a empezar con la presentación. Esta actividad de clase del día de hoy se lleva a cabo con el auspicio del IDET de Bogotá y tiene como objetivo aprender en casa. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. La clase del día de hoy la hemos denominado geometría molecular angular y vamos a mirar en el inicio algunos detalles de esta. Como lo dije anteriormente, en el inicio vamos a dar como una pequeña introducción de lo que corresponde a la actividad planteada para el día de hoy, la cual está diseñada para dar la estructura geométrica molecular angular de la especie química del agua y no solamente ubicar la geometría de esta en el espacio, sino que también vamos a hablar algo relacionado con algunas de las propiedades que esta en el contexto responde a situaciones de nuestra cotidianidad, como por ejemplo cómo hacemos para saber que el agua moja o cómo hacemos para saber que el agua es o flota en el agua líquida, es decir, el hielo flota en agua líquida. Esas preguntas que parecen un poco bobas son las preguntas que en ciencias nos debemos de hacer para resolverlas. Y esa es la dinámica de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea en Ciencias Naturales, el tratar de buscar respuestas a las preguntas. Por consiguiente, las competencias científicas que desarrollamos en la disciplina de química están aunadas al desarrollo de pensamiento científico también, a la alfabetización científica, al desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal hacia las ciencias. Entonces vamos ahora a pasar a la fase de desarrollo de la actividad planteada para el día de hoy. Bueno, continuando con la fase 3 del plan relacionado para el día de hoy, vamos entonces a hablar de la geometría, como lo propusimos, molecular angular, y hemos traído el caso de el agua. Entonces vamos a hablar haciendo un recorderis de que la estructura del agua es H2O. Y según la estructura de Lewis que habíamos diseñado ya en una clase anterior, en la estructura de Lewis, pues ya esa nos da a nosotros los parámetros para establecer la forma como están ubicados los átomos en la molécula a nivel espacial. Entonces, eso nos dice a nosotros que en la estructura de Lewis, nosotros tendríamos en la molécula del agua, tendríamos algo como así. El oxígeno unido, en este caso, a dos átomos de hidrógeno, y tendríamos un par de electrones libres por aquí y otro par de electrones libres por acá. Es decir, tendríamos dos pares de electrones libres. ¿Sí? Que regularmente en los libros de texto se ubican así o pueden ubicarse de esta manera. ¿Sí? Bueno, entonces, atendiendo a esta tabla que tengo acá en la parte superior, que dice pares de electrones de enlace, entonces los electrones de enlace según la estructura de Lewis serían estos que nos están uniendo a los hidrógenos. Este enlace de aquí y este enlace de acá. Entonces tendríamos dos electrones de enlace. Y pares de electrones no enlazantes serían los electrones que no se están uniendo. En este caso los electrones que no se están uniendo serían estos dos pares de acá. Entonces tendríamos dos. Para tener un total de electrones de 4. Por consiguiente,
ese total de electrones que es 4, ese total de electrones que es 4, me va a indicar que la geometría de esta molécula debe de conducir a un tetraedro, es decir, algo parecido a esta figura, ¿sí? A este tetraedro. Por consiguiente, debería de ser como un tetraedro, pero aquí hay una situación que nos lleva a reflexionar sobre el tema. Como tenemos pares de electrones libres, y esos pares de electrones libres establecen una repulsión por la teoría de la repulsión de la capa de electrones de valencia, entonces esto hace posible que los átomos de hidrógeno no estén de forma lineal con el oxígeno como lo ubicamos acá en Lewis, sino que estos desciendan un poco. ¿Por qué? Porque este electrón, estos pares de electrones que están aquí, hacen una repulsión sobre estos electrones que están acá, y lo mismo hacen estos otros dos pares de electrones, este par de electrones de acá, hacen otra repulsión acá, entonces hace que el ángulo que tienen de unión entre el hidrógeno y el oxígeno sea menor, es decir, va a ser menor de 109 grados, que es lo que regularmente significa entre los átomos en un tetraedro. Entonces, al ser menor, esta geometría que se está generando aquí, nos estaría conduciendo a un ángulo de 104.5 grados aproximadamente, y estaríamos hablando de una geometría angular, más no tetraédrica, porque disminuye el ángulo allí. Bueno, vamos a continuar en este desarrollo con la explicación o con el compartir cómo hago para saber que el agua moja. ¿Cómo hago para saber que el agua sólida flota en agua líquida? Entonces, esa situación nos la puede dar el estudio a nivel cuántico. La cuántica está metida en la geometría de las moléculas, porque a través de la cuántica es que nosotros determinamos cómo es que están estas moléculas o estos átomos unidos formando a nivel espacial esta molécula, es decir, a nivel angular. Vuelve y aparece la teoría cuántica. Entonces, por eso se establece que la forma de manera angular, como lo dijimos hace un instante. Esta formación a nivel angular nos hace posible que el oxígeno, como es más electronegativo que el hidrógeno, entonces él, como es más electronegativo, va a adquirir un polo negativo. Los electrones de este hidrógeno van a estar más cerca acá, y por ende el hidrógeno va a ser más electropositivo. Entonces vamos a tener un dipolo, es decir, vamos a tener un polo negativo y un polo positivo. Vamos a tener un polo negativo y otro polo positivo por este otro lado. Es decir, se forma en ese dipolo allí. Por consiguiente, al tener la molécula de agua esta característica, cuando se une a otras moléculas de agua, lo hace a través de un par de fuerzas. Vamos a mirar este par de fuerzas. Cuando yo tengo una fuerza así, y que me permite que las sustancias, vamos a suponer que estas dos sean agua, entonces esa fuerza hace que las dos estén así. Estamos diciendo que están muy unidas, y si están muy así, estamos estableciendo que están como cohesionadas, ¿cierto? Entonces esa fuerza, por consiguiente, se llaman fuerzas de cohesión. Hacen que estén las moléculas de agua muy juntas. Pero ¿cómo hacen para ellas juntarse? Para ellas unirse. Ellas se unen porque esta molécula de agua aquí establece con esta otra molécula de agua algo que nosotros le llamamos puentes de hidrógeno. Y eso es una belleza. Eso es una belleza para la ciencia, para la química, para la vida. Porque estos puentes de hidrógeno que se establecen entre moléculas de agua, son los puentes que le llaman fuerzas de cohesión. Esas fuerzas de cohesión son las que suceden al interior de estas moléculas, y son las que permiten que esas moléculas estén allí unidas. Por consiguiente, ahora viene otra fuerza que también funciona allí, que se llaman las fuerzas de adhesión.
fuerzas de adhesión. Esas fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión funcionan de una manera como, digámoslo, antagónica. Es decir, al interior de la molécula funcionan las fuerzas de cohesión. Y las fuerzas de adhesión son las fuerzas que tiene la molécula cuando ella se une a otros cuerpos materiales. A otros cuerpos materiales por posible afinidad. Y les dicen y decimos que son hidrofílicas. Hidro de agua, fílica por afinidad al agua. Entonces, estableciendo esta situación, llegamos a la conclusión de que cuando las fuerzas de cohesión son muy débiles, cuando esas fuerzas de cohesión entre estas dos moléculas de agua, son muy débiles y aumentan las fuerzas de adhesión, entonces si esta molécula de agua, si estas moléculas de agua van a un cuerpo material que también esté constituido por moléculas donde se puedan formar puentes de hidrógeno, entonces moja. Entonces mojan. Ahora viene la situación. ¿Por qué nos moja a nosotros en la piel? ¿Qué debemos de tener nosotros allí? Entonces deberíamos de tener unas sustancias que permiten que haya afinidad también con estos puentes de hidrógeno y por eso se establece que moja. Ahora viene la solución a la otra situación. Vamos a irnos a la nevera. Si ponemos un vaso, un empaque, una botella, la sellamos le introducimos agua y la sellamos y la metemos al congelador. ¿Qué podría pasar? Al cabo de un tiempo. Entonces observamos luego al cabo de un tiempo cuando abrimos el congelador que posiblemente el recipiente está, ¡pum!, se reventó, se estalló. ¿Por qué pasó eso? Porque sencillamente, estas moléculas de agua, entonces, ¿qué está pasando con ellas ahí en ese recipiente? Ellas están haciendo esto. Es decir, que estos enlaces, esta estructura, está haciendo eso, se está expandiendo. Y al expandirse, nosotros esa expansión de la materia, cuando la materia está haciendo esto, ¿está ocupando qué? Está ocupando más espacio. Y todo lo que ocupa más espacio, todo lo que ocupa un espacio, nosotros le llamamos volumen. Por consiguiente, como el volumen aumenta, pero la masa no, entonces su densidad va a ser menor que la densidad cuando la tenemos en estado líquido. Por ende, si yo cojo y ubico agua en estado sólido, en este vaso, entonces, si este vaso contiene agua en estado líquido, ella va a quedar, la que está en estado sólido, ¿va a quedar en dónde? En la superficie. Es decir, que el agua líquida le va a hacer un empuje, la va a empujar y, profe, pero si ambas son agua, ambas están constituidas por los mismos átomos, es decir, dos hidrógenos y un oxígeno, entonces, ¿qué pasó? Porque aumentó el volumen. ¿Aumentó el volumen en dónde? Cuando está en estado sólido. Y esa propiedad se debe a esta polaridad. A la polaridad. ¿Cuál polaridad? La polaridad que le da de tener estos dipolos positivos, negativos y el establecimiento de estos puentes de hidrógeno. Y hay otras propiedades también allí que son muy importantes considerar, como son la capacidad calórica, que es muy alta, la vaporización, que es muy alta, ¿sí? Debido a estas propiedades, de la estructura geométrica molecular del agua, ¿sí? Entonces, jóvenes, hemos pues terminado por el día de hoy. Para la próxima sesión vamos a establecer una videoconferencia donde vamos ya a hablar de una serie de preguntas que se van a establecer y ustedes allá van a pensar y también me van a establecer una serie de preguntas donde vamos a establecer ese debate a través del chat y vamos a conversar, por ejemplo, por situaciones que son como las siguientes. ¿Cómo comprobamos por qué algunos insectos
caminan, caminan sobre el agua. ¿Por qué el agua se ubica como gotas en eso que nosotros le llamamos el rocío en la mañana en las hojas de las plantas? ¿Por qué el mercurio, que está en estado líquido, no moja y el agua sí? Esas son situaciones que las dejamos allí para dialogarlas y debatirlas en la próxima sesión. Hasta luego.